Muy buenas noches, amigos y amigas del futsal aragonés. Bienvenidos a una nueva edición de 40 por 20, vuestra cita semanal con el mundo del futsal en Aragón. Hoy venimos cargados de noticias, cargados de información y sobre todo cargados de buenos analistas y mejores protagonistas. Comenzamos como siempre con el análisis de la primera división con la voz de Rafa Beltrán. Muy buenas noches, Rafa. Buenas noches, Francho. Buenas noches, amigos. Partido de nuevo complicado para los chicos del Guanapí Sala 10 y derrota, no vamos a decir contundente, pero bueno, una derrota para aprender, ¿no? Pues sí, la verdad es que Guanapí Sala 10 caía derrotado por 3-0 ante Jimmy Cartagena. El equipo iba con muchas bajas, falta batería, falta Rivera, Raúl López, Nacho Gómez. El equipo se presentaba en Cartagena contra el campeón de liga, como es con abundantes bajas, y al final lo notó. Y eso que para mí no estuvo mal, sobre todo en la primera parte. Se puso por delante a los primeros instantes el equipo cartagenero con un gol de Pablo. Y luego al principio de la primera parte, más o menos a mediados, el partido se igualó, tuvo varias ocasiones Alberto Inés, Iván Bernaz estaba muy acertado y el partido estaba más o menos igualado. Tampoco había diferencia, pero estaba más o menos igualado. En la segunda parte empezó mejor Guanapí Sala 10, pero un fallo, un error colectivo de Guanapix, pues lo aprovechó Jesús para poner el 2-0 y ya luego pues se volcó el equipo aragonés, el equipo de Jorge Palos, se volcó en la búsqueda del empate y de reducir distancias, y aprovechó Tomás con el equipo volcado jugando de 5, aprovechó para poner el 3-0 y es el marcador definitivo de un partido que queda marcado, yo creo, por las bajas de Guanapix. Tú ya comentabas la semana pasada que el Jimmy Cartagena no era el de la temporada pasada, valga la redundancia, porque bueno, la han esquilmado, lógicamente, pues al ser campeón de liga, pues todos sus competidores han ido a pescar y a pescar muy bien, pero se ha reforzado y se ha reforzado demostrando que lo está haciendo bien en la Champions del futsal y que en liga sigue teniendo rumba para rato. Yo creo que Cartagena lleva 3 partidos, 3 victorias, porque tuvo el partido adelantado de Champions, y aún así se le ha ido, para mí, Lucao, que para mí es un jugador definitivo y tal, pero bueno, sigue manteniendo a Mellado, Linares, Tomás, Darío. Tiene un equipo impresionante. Chemi en la portería, me parece uno de los mejores porteros de España. Yo creo que tiene un equipazo. Para mí es uno de los 6 grandes, ¿no? De los 6 que tienen posibilidades en la primera división de obtener un título, ¿no? Hay 6 equipos para mí que están un punto por encima, y yo creo que es uno de ellos, y la verdad es que, bueno, buenas sensaciones del Sala 10, buenas sensaciones de Guanapix contra un rival para mí muy duro. Esta semana vuelven a casa, vuelven al siglo XXI, lo harán el sábado a las 8 de la tarde, vaya hora también, ¿no? De tener pues que coincidir con lo que algunos llaman el clásico, para otros no deja de ser un partido más de fútbol, pero bueno, pero sí que es cierto que eso esquilma mucho lo que es el graderío, ¿no? Y es algo que Guanapís necesita, ¿no? El sentir el calor de la afición, el sentirse arropado, y más cuando te viene pues todo un Jaén a la pista. La verdad es que, claro, estamos hablando, fíjate cómo ha empezado la liga, ¿eh? Inter, es que Jimmy Cartagena y ahora Jaén. Ostras. Y la siguiente visita al Barça. Ya, es que ni que nos hubiera mirado un corto, tú. Y el siguiente partido en casa contra Peñíscola, y la siguiente salida contra el doble campeón de Europa, que es Palma Futsal. Es decir, al final el calendario es terrible, o sea, es terrorífico. Esta semana contra Jaén, que para mí, yo creo que es un rival durísimo también, muy duro. Está segundo, imbatido. Tiene unos jugadorazos. Para mí es uno de los equipos que el año pasado llegó a todas las semifinales. No llegó a ninguna final, pero estuvo en todas las semifinales de Copa del Rey, de Copa Liga. Estuvo arriba en la Liga. Un equipo muy compacto, muy completo, y que no se lo va a poner nada fácil. Y lo que decías antes de lo del horario, para mí es muy importante que el público arrope a Guanapix Sala 10. Para mí es fundamental, porque en casa se tiene que hacer fuerte. El otro día contra Inter estuvimos nosotros viendo el partido. La verdad es que estuvo bastante bien, en la primera parte sobre todo,
y el público casi, pues la verdad, muy buena entrada y es importantísimo que la gente vaya al siglo XXI. Y ese horario, pues yo creo que va a ser un poco más complicado para poder atraer gente al siglo XXI. Sí, es importante y más cuando se necesita, sobre todo el calor de la grada en unos encuentros con rivales tan poderosos, tan experimentados en la competición. Y yo creo que, bueno, tiene que ser consciente, sobre todo todos los que nos estáis viendo a lo largo de todas las semanas, Guanapis no elige el horario. En primera división el horario ya viene establecido y viene establecido normalmente por las televisiones, con lo que hay que morir al palo. Sábado 8 de la tarde le va a tocar competir, como digo yo, con la más fea, ¿no? Pero si dan la imagen como la que se ha dado en estos 2 primeros encuentros, yo creo que le van a plantar cara al Jaén. Yo también lo creo, porque además en casa siempre puedes competir contra todo el mundo. El otro día inclusive, que además no lo he dicho antes, debutaron 2 jugadores juveniles en primera división, como son Miguel Laoz y Pedro Altaba, 2 perlas del fútbol aragonés que tienen un grandísimo futuro y que eso también nos tiene que animar a todos a que la cantera aragonesa que está saliendo ahora y que le está intentando Guanapix a la 10 ponerla en la cancha, pues eso también nos tiene que animar a acudir al siglo XXI, ¿no? A ver a nuestros chicos, a nuestra gente. Yo creo que también eso nos tiene que animar a acudir al siglo XXI. Pues mira, acabas de mentar a una de las perlas de nuestro futsal y lo tenemos hoy presente aquí en la grada. Miguel Laoz, muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Bienvenido a la grada, amigo. A la grada del 40x20. Muchas gracias a vosotros por invitarme. Ya teníamos ganicas de tenerte aquí. Te vemos en la pista, normalmente acercándote siempre al lado donde están los tifosis, que tienes ahí una animadora particular para ti solo. Y la verdad, bueno, que ha supuesto el estrenarte en primera división con el equipo de tu vida. Bueno, pues un sueño hecho realidad, ¿no? Como todo niño imagina, debutar en primera división. Me hubiera gustado que hubiera sido en el siglo XXI con mi familia y amigos, pero bueno, donde se ha dado así. Yo creo que el equipo compitió bien, ¿no? Como habéis comentado, no pudo ser contra uno de los mejores equipos de España. Y bueno, pues a seguir trabajando esta semana para plantarle cara a Jaén y si podemos llevarnos los 3 puntos, lo vamos a intentar hasta el final. Bueno, a mí me gustaría que decirle a él que él es de la cantera, él es un chico que yo le he visto jugar desde que era un niño prácticamente, verle en primera división. Esta apuesta por el Sala 10 por la cantera, ¿esto os beneficia a todos? ¿Y cómo te sientes con la confianza que te está dando Jorge y que te está dando el club? Bueno, pues desde juvenil de primer año que el club desgraciadamente descendió, pues Jorge tuvo una apuesta por nosotros. Hablo de mí como de muchos juveniles, ¿no? Que estamos subiendo tanto este año como el anterior y tanto yo como ellos pues sentimos que hay un entrenador que confía en la base, pues es lo mejor para un crecimiento personal, porque bueno, mejorar, entrenar con gente de una calidad tremenda, con muchos años en primera división, pues eso te mejora y te ayuda en el día a día a mejorar y eso a crecimiento personal, la verdad que es un goce impresionante. ¿Cómo es para ti el jugar, por ejemplo, como una persona, entrenar con una persona como a Batería, una persona muy importante en el fútbol sala mundial? Pues la verdad que cuando se dio la noticia de que llegaba aquí, una alegría inmensa porque al final digo, o sea, voy a entrenar con uno de mis ídolos, si no mi ídolo, de la infancia, porque al final yo, pues, cuando iba de pequeño al siglo XXI, verlo ahí, joder, cómo juega este tío, macho. Ojalá algún día poder jugar con él o jugar como juega él. Pero bueno, la verdad que un tío súper humilde, súper cercano y nos ayuda bastante a los jóvenes. Y la verdad que muy contentos con él, deseando que se recupere pronto porque lo necesitamos. Pues sí. ¿Os ayuda mucho en la pista? Sí, la verdad que a todas las personas, pero yo creo que con la gente más joven, que es donde puede haber un margen más de crecimiento, pues unos consejos. A mí personalmente, como soy zurdo y él también, me da algunos consejos de lo que tengo que hacer, dónde tengo que encarar, dónde no. Pues la verdad que para mí, escuchar consejos de cualquiera lo voy a escuchar y voy a hacer caso siempre.
En estos primeros 2 encuentros comentábamos con Rafa. Primero, bueno, el Inter Movistar, yo creo que uno de los mejores equipos que te puede pasar ahora por la liga. La semana pasada el Jimby Cartagena y ahora el Jaén. Tú que ya has estado jugando en segunda división con el equipo, ¿cómo estás notando ese cambio, esa diferencia? Y más tú viniendo de división de honor juvenil. Yo creo que la principal diferencia es el ritmo de bola, tanto de posesión de los rivales, porque al final defender es muy complicado a equipos que mueven rápido la bola, es más esfuerzo físico y eso es donde más noto la diferencia, además de la calidad, que es algo obvio, donde hay jugadores súper top que al final pues tienes que tener más cuidado con ellos, y que igual en segunda no hay tantos jugadores así, pero en primera todos los equipos llevan jugadorazos. A mí también me gustaría hacer una pregunta a Miguel. Miguel ha sido convocado también ahora por la selección sub-19 para una jornada de entrenamientos para preparar la previa del Campeonato de Europa en marzo. ¿Qué significa para ti jugar con la selección española? Tú ya tienes experiencia en otras convocatorias. ¿Qué significa para ti jugar en la selección española? Pues ponerte la camiseta a cada concentración es representar a tu país, y yo lo hago al máximo, la máxima concentración, las ganas que tienes desde pequeño de jugar, de imaginarte que puedes jugar con la selección española, pues es un sueño también, y al final ponerte la camiseta es una responsabilidad, como nos inculcan muchas veces desde ahí, que estás representando a tu país, das una imagen, y al final ponerte la camiseta es un orgullo, y tengo muchas ganas ya de que llegue el domingo para viajar y reunirme con mis compañeros y cuerpo técnico y poner a entrenar ya. No te queremos generar ninguna polémica identitaria. Cada uno somos de nuestro país, de nuestra madre. Ya sabéis que a mí personalmente, a mí me gusta mucho verte con la camiseta de la selección aragonesa, y espero que eso no haga que no te la sigas poniendo, porque tienes todavía mucho que darnos. No, tranquilo, que una cosa no quita la otra, que cuando toque ponerse el monotrajo con la selección de Aragón, lo vamos a hacer, y estando la sede aquí yo creo que vamos a conseguir la clasificación sin duda. Estoy seguro de ello, además. Eso, como ha dicho Rafa en voz en off, eso sería ya la hostia, el poder ganar con la selección de Aragón en el estatal y, oye, levantar por primera vez ya de una de la Copa, ¿no? Sí, la verdad haríamos que... especial, haríamos especial, programa especial seguro. Sí, yo creo que hay un buen grupo, siempre con Juan Carlos y Molina y Jesús, pues hay muy buen rollo, todos sabemos lo que tenemos que hacer, y con el paso de las semanas que sigamos trabajando, yo creo que el grupo va a estar más unido y seguro que hacemos una buena clasificación. Mira, como somos muy de dar sorpresas, hoy tenemos una sorpresa para ti, ¿vale? A ver si nuestro mago de la máquina nos puede poner en imagen a un amiguete tuyo. Oh, hombre. Buenas noches, Miguel. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alex? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? Habéis compartido pista, ¿no? Habéis compartido pista vosotros dos. Un torneo. Yo vi que venían por detrás los buenos y dije, yo me aparto, yo aquí ya no pinto. Sí, muy buenos recuerdos, la verdad, muy buenos recuerdos. Miguel, lo primero, darte la enhorabuena por todo lo que estás consiguiendo estos años. La verdad es que para nosotros y para el futsal aragonés está siendo un orgullo verte, que estás siendo un ejemplo para muchos chicos, ¿no?, que vienen por detrás, que quieren lograr lo mismo que estás logrando tú, y estoy seguro de que tú con esa edad de 13, 14 años recibirías la tentación, ¿no?, de irte al fútbol hierba, de recibir ofertas, seguro que fueron bastante decentes. ¿Qué les dirías, ¿no?, a esos chicos que están empezando, que aguanten en el fútbol sala, que confíen, que si se le ocurran pueden llegar lejos también? Bueno, sí, como dices, yo he probado la experiencia del fútbol hierba, pero es que el fútbol sala, en mi parte, es lo que más me gusta hacer. Es un deporte con mucha diferencia al fútbol hierba, y al final esa constante de querer llegar a más, si te gusta de verdad el fútbol sala, yo creo que por muchas tentativas que tengas, al final siempre va a estar ahí. Y muchos niños, yo he tenido muchos compañeros que por desgracia han preferido elegir el fútbol hierba, pero otros que han elegido el fútbol sala te pueden decir que pueden
irse a cualquier equipo, que el fútbol sala al final es el fútbol sala. Yo tengo la misma opinión que tú, yo opino igual que tú, que el fútbol sala, a mi parecer, está por encima un poco, ¿no?, del nivel del fútbol hierba, sobre todo en estas categorías bases. Hablando de División de Honor Juvenil, hasta ahora no habéis perdido ningún partido, estáis siendo superiores a todos los equipos a los que os estáis enfrentando. Este último partido os puso las cosas complicadas, ¿no, corazonistas? Sobre todo en esa primera parte, esos primeros 2 minutos de partido. Sí, la verdad que con el juvenil está siendo un buen comienzo. La verdad que nos hemos enfrentado a los 3-4 rivales que van a estar arriba, como son Colo, Coras y Eurosala. Y al final yo creo que hemos hecho muy buenos partidos, sobre todo el día de Eurosala, que el grupo está unido, sabemos todo lo que tenemos que hacer. Al final llevando también muchos años juntos y sumando a los cadetes que han subido este año, que nos aportan un plus, pues está siendo muy cómodo todo. Y como dices, este último día, pues al final está claro que te enfrentes contra quien te enfrentes, jugando contra el Saladí, que siempre nos tiene muchas ganas. Si no sales enchufado, cualquier equipo te puede meter 1-2 y ponerte las cosas complicadas, y a partir de ahí toca remar, y pues unos días se gana y otros días que pueden tocar perder. ¿Cómo estás viendo la División de Honor Juvenil? Porque tenemos muchos representantes, muy buenos equipos y algunos que están dando, cada semana nos dan sorpresas, ¿eh? La verdad que mirando los resultados y clasificación de cada semana siempre hay una sorpresa, que eso eso te refleja que no te puedes confiar, porque cualquiera puede ganar a cualquiera, y como he dicho, que al final juegue contra quien juegues, si no sales a 100% de motivación y ganas de jugar, cualquier equipo te puede plantar cara, te compite, que al final en juvenil eso es lo que cuenta, quien compite mejor al final es que es mejor, quien se lleva el resultado. Los últimos programas se han puesto el turbante y han sacado la bola de pitoniso para decirnos quiénes van a ser los equipos que se van a clasificar para esa fase final. A ver si coincides con el resto de compañeros. ¿Cuál es tu terna? Para mí, para la fase final. Vale, no, cuenta, perdón. No, en principio, para lo que es en la Copa de España, que se clasifica el primero en la primera vuelta, yo creo que lo tenéis bien. Yo creo que Guanapisa yo creo que lo tiene bien. Y luego hay para los 2 puestos de Campeonato de España, la verdad es que está todo muy igualado. En esta primera vuelta, para mí, no sé lo que opinará Alex, pero yo creo que el calendario marca mucho, porque depende con quién te enfrentes al principio, pues eso te beneficia con puntos y tal, y ya luego vas más necesitado. Vosotros habéis tenido un calendario bastante complicado. Yo creo que vosotros os clasificaréis para la Copa de España en la primera vuelta, y luego pues luego para el campeonato para el campeonato de España final, no para la Copa, yo creo que está todo más abierto. ¿Tú cómo ves eso? Sí, opino lo que has opinado tú. La verdad que yo creo que la Copa es uno de los objetivos que tenemos, no solo llegar, sino hacer un buen papel. Y bueno, todavía queda enfrentamientos complicados, que no está todo hecho, ni mucho menos. Y sí que es verdad que para la clasificación para el Campeonato de España pues, está todo muy abierto. Puedes pinchar en la primera vuelta muchos puntos, que luego en la segunda, si sacas muchos contra rivales directos, te puedes colar ahí. Pero el año pasado... no nos has dicho quién es, ¿eh? No, lo dejo todo abierto, que si no luego igual se gafa. No, te digo dónde están más o menos los 4 o 5 que nos han ido diciendo. Vosotros, el Colo, la Cigüeña y esa cuarta, quinta posición, que ahí está entre Eurosala, Corazonistas, Horas. Ahí está la cosa. Sí. Ojo, estamos hablando que son de los 12 equipos que tenemos ahí, tu equipos aragoneses que están arriba. Totalmente, sí. Ya. Alex, ¿tú qué dices? No, decía que el año pasado en la Copa no tuvisteis suerte, ¿no? Como tal, en ese primer partido ante Antequera, un resultado demasiado abultado. Hay que decir que la plantilla era mucha de segundo año, si no me equivoco, ya me corregirás, Miguel. Y este año el papel, los objetivos, imagino que estarán mucho más arriba, ¿no? Bueno, sí, la plantilla, como tú dices, era mucha de segundo año, de nuestra generación del 2006, que este año, en este caso, somos de tercer año. Y la verdad que lo del año pasado,
para mí es algo que no se puede volver a repetir, empezando por mí hasta llegar al último, de que está claro que no sé si fueron sobreconfianza, nervios, como lo quieras llamar, pero dimos una imagen muy mala a nivel de club, a nivel individual, cada uno, y yo creo que aprendimos la lección y que eso es lo importante. Al final, a veces hay que perder o fracasar para darte cuenta de lo que has hecho mal, pero el equipo aprendió y estamos todos con muchas ganas de lograr esa clasificación para cuando llegue el día de competir, pues lo que te digo, lograr una buena imagen, competir y hasta donde nos dé. Pues Miguel Aoz, un placer tenerte aquí en el 40x20. Nos has hablado de las dos plantillas, de la primera plantilla de la división de juvenil. A mí me habría gustado preguntarte por Quique Liao, que es otro de los jugadores de las perlas de nuestro fútbol, del futsal, que de momento pues no está teniendo mucha participación en el Colo, pero bueno, pero esperemos. No sé si está cedido o sigue. Está cedido. Sí, sí. Bueno, pues a ver si consigue generar minutos, porque la verdad es que cuando estabais vosotros en la pista, ahí se notaba algo, ¿eh? Había algo, química, no sé llámalo magia, llámalo lo que sea, pero sí que es verdad que teníais muy buena conexión, tanto dentro y me da a mí que fuera del campo también. Sí, la verdad que Quique es un gran amigo mío, llevamos varios años jugando juntos y cuando nos tocaba jugar pues esos minutos de los ratos finales había que salir un poco también a disfrutar, ¿no? Como somos un poco fuera, los entrenos, sí. Al final eso se nota cuando juegas con esa alegría y disfrute, pues al final se nota mucho que hay esa química, como tú dices. Bueno, Miguel, lo dicho, mucha suerte el sábado. Si te toca jugar con el primer equipo y si te toca con el División de Juvenil, pues oye, a seguir ahí en todo lo alto. Eso es. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitaros y que vaya todo bien. Muchas gracias. Un abrazo. Mucha suerte. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, seguimos con la segunda división, con Rafa Beltrán, hablando pues de lo que ha hecho el Colo. Pues sí, Entre Ríos Zaragoza empataba a 2 contra el Ibiza Gasifred, en un partido en el cual yo creo que un poco la presión quizás les vino un poco porque si el equipo ganaba se ponía líder de la segunda división y bueno, pues tú además narraste el partido, quiero decir, para Aragón Televisión. Sí. El partido pues empezó bien para lo que era Entre Ríos Zaragoza con un gol de Sunta, pero bueno, a los visitantes la verdad es que yo creo que es el mejor equipo que he visto en la granja en este año y este año seguro, y el año pasado pues de los mejores sería. Pues nada, empató a los 4 minutos o por ahí, se empató a 1. Antes del descanso tuvo alguna ocasión Jorge Tabuenca que estrelló un balón al palo, pero el resultado del descanso fue de 1-1. En la segunda parte, pues, la verdad es que el Ibiza hacía unas contras increíbles. Yo de verdad que no he visto a nadie hacer unas contras tan rápidas y tan bien hechas como ellos, pero no finalizaban. Y al final, una de ellas, pues Charlie metía una contra, el 1-2, pero al final Entre Ríos Zaragoza, que es un equipo que no se rinde nunca, pues aprovechó una jugada de estrategia que golpeó Sunta de nuevo y golpeó en un rival para poner el empate a 2, que al final fue el resultado definitivo, el empate a 2, que es un punto, y bueno, pues un punto, yo creo que bien, como estaba el partido, yo creo que fue un punto muy positivo. Yo creo que fue un partido muy abierto, muy abierto. Coincido contigo en que a mí me gustó mucho Gasifred. Yo creo que es de los equipos que ha venido a por los 3 puntos desde el primer minuto. Me sorprendió muchísimo, sobre todo pues Iker, Martín Fraile. Sí. Me parece muy bien. Sí. Algo espectacular. O sea, un equipo que sabía lo que tenía que jugar y que la verdad es que tuvo mucha suerte el Colo, el Entre Ríos, de no irse con más goles en contra, porque la verdad es que otro equipo se habría derretido, ¿no? Se habría derretido con azucarillo en un café caliente y al contrario, ellos siguieron ahí en la primera parte, pese a lo de Xunta, siguieron, ya te digo, en la segunda parte sí que es verdad que hubo el Colo sí que se lo creyó y fue por el partido, pero lo que tú dices, incluso llegaron a tener la última oportunidad, llegó a tener el Gasifred. Sí, al final, ya te digo que me pareció un equipo, sobre todo en la segunda parte, unas contras rapidísimas
muy peligrosas, pero que al final una contra, si no la defines, no sirve de nada. Quiero decir, al final, lo bueno de una contra es la definición. Y tú haces una contra espectacular, porque las hacían impresionantes, muy bien, pero no definían. Y al final, pues tuvieron la posibilidad de llevarse el partido, no se la llevaron. Y Entre Ríos Zaragoza es un equipo que no se rinde y que sigue, y que sigue, que sigue, busca el empate, y cuando no busca el tercero, y al final consiguió, pues de rebote, un lanzamiento de Sunta que golpeó en uno de ellos y tal, y al final, pues empate a 2, que al final es un punto que suma mucho y que es importante. Y yo creo que algo de presión quizás sí que le pasó factura a Entre Ríos Zaragoza este sábado. Yo le decía en la narración que Alfonso nos lo comentó aquí a micros de 40x20, sí, que él esperaba un equipo de los que te hace sufrir. Y de hecho, sí, es que la lectura la hizo fantásticamente bien, ¿eh? O sea, sabía perfectamente contra quién se iba a enfrentar. Ya nos hablaba de que la temporada pasada efectivamente también empataron con portero jugador en los últimos 3 segundos de partido. O sea, es un equipo, Gasifred, que Zaragoza se le da bien. Se le da bien, exacto. O sea, al final es un rival que dices, bueno, pues te tiene bien estudiado, te conoce, las conoce sus armas y las emplea bien, y es que es muy peligroso porque, vamos, al final tú tienes que llevar el peso del partido y ellos saben contraatacar muy, muy bien, pues es que al final son muy peligrosos, muy peligrosos. Es que, lo he visto, un empate, que digo que un punto es un punto positivo, la verdad. Mira, tenemos mensaje de Canfranero, ánimo amigos, gran cambio de imagen. Pues sí, la verdad, se le ha currado el amigo Jandro, ¿eh? Jandro. Sí, la verdad es que lo ha hecho muy bien, la verdad. Y gracias por los comentarios. Bueno, ¿contra quién se va a enfrentar esta próxima semana Entre Ríos Zaragoza, el Colo, en esa carrera, en esa maratón que se ha convertido en la segunda división para el conjunto aragonés, que yo estoy seguro que va a estar en la zona alta y oye, ¿por qué no soñar? A mí me encantaría ver el derbi aragonés en primera división. A mí también, sinceramente, a mí también, pero la segunda división es una competición muy igualada. Yo te voy a dar un pequeño dato que estuve mirando el otro día. De 40 partidos, pues son las 5 jornadas, ha habido 12 empates. 12 sobre 40 partidos, son muchos. Rivales imbatidos, ya no queda nadie que haya ganado todos los partidos. Hay 3 equipos que están imbatidos, el Ejido, Ceuta y el rival de esta semana, de Entre Ríos Zaragoza, que es el Real Betis, uno de los favoritos al ascenso, con Alcira. Para mí Betis y Alcira, por presupuesto, son los que tienen que estar arriba. Y pues nada, se desplaza Entre Ríos Zaragoza al pabellón de Amate, a Sevilla, y a jugar contra el Betis, que viene de ganar al Alcira precisamente 3-4, y bueno, pues es un desplazamiento complicado para el equipo de Alfonso Rodríguez, pero bueno, con la confianza de que el año pasado se consiguieron más puntos fuera de casa que en casa, con lo cual jugar fuera también es un beneficio para el equipo aragonés. Yo creo que el Real Betis tiene individualidades importantes, tiene a Lin, tiene a Rafa López, tiene jugadores, no sé, está Pablo Muñoz, bueno, hay muchos jugadores ahí de calidad, pero también los tiene Entre Ríos Zaragoza, que tiene a José Manuel Tabuenca, Asunta, que es el cuarto máximo goleador, que lleva ya 4 goles esta temporada, cosa que se nota mucho, y bueno, pues hay que ir a por esos 3 puntos y nada, y siendo valientes, que la segunda división lo que hay que ser es muy valiente, yo creo. Quizás muchas veces nos fijamos en los presupuestos, pero al final, bueno, pues se puede decir que el dinero manda, pero en el deporte no, ¿eh? Y ha habido casos, pues bueno, muy, muy fragrantes, ¿no? Yo siempre lo digo, como la temporada que el Zaragoza tenía el mayor presupuesto de toda su historia y se fue al pozo de la segunda división. En este caso, en el futsal, sí que estamos viendo, pues con lo que tú dices, ¿no? Alcira, el Real Betis, pero siempre hay 2 o 3 tapados, en esta liga. Siempre hay 2 o 3 tapados. Es que al final el presupuesto ayuda, pero eso no quiere decir que luego el presupuesto hay que ponerlo en la pista. Es decir, tú tienes un presupuesto alto, fichas a gente, pero tienes que evitar pues que esa gente se lesione, tienes que esa gente cohesione bien el equipo, que se haga un buen grupo, que tenga la capacidad de sufrir y todas esas cosas. Bueno, pues el presupuesto no solamente te lo dan, el presupuesto es un punto de partida para sacar un buen resultado, ¿no? Al final. Pero, claro, es mucho más fácil con un buen presupuesto fichando a buenos jugadores. Pero es que yo por ejemplo, Alcira, que le veo en segunda división un poco así,
que tiene jugadores que han sido 2 veces campeones de la Champions, como Humberto. Es que tiene el bronce del Mundial, Kevin Arrieta, lo tenía fichado el Alcira, que lo acaban de vender. Lo tenía fichado el Alcira. Es que yo, de verdad, me estoy cercano al 1.000.000 de euros el presupuesto del Alcira. O sea, una barbaridad. Esos son muchos dineros, ¿eh? Y en segunda división. Mucho dinero. En segunda división es una barbaridad. Una barbaridad. Pero sí, bueno, sí. Te vemos después con las selecciones. Perfecto, muy bien. Gracias, amigos. Un abrazo. Vamos ya con la segunda división femenina y la autonómica, la voz del femenino en 40x20 es la voz de Carlos Perena. Muy buenas noches, Carlicos. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todos. Bueno, pleno, ¿no? Así es, así es. No nos podemos quejar de este fin de semana. Si la semana pasada no nos fue bien a los equipos aragoneses, ya recompuestas de estas fiestas del Pilar, pues bueno, ¿qué vamos a decir con este pleno de victorias? Y encima victorias contra equipos que tocaba ganar para seguir arriba y es lo que se ha hecho. Pues si te parece, vamos con el análisis de la jornada pasada. ¿Qué hicieron las chicas de Guanapis? Pues mira, recibían en la granja a uno de los equipos que la pasada temporada estuvo más en forma, como era la ex Hospitalet. Y bueno, pues un equipo que sí que es verdad que ha sufrido alguna baja, pero que no quita para que sea un rival bastante complicado. Si hablamos la semana pasada de que al equipo entrenado por Nano parecía que se le había mojado un poco la mecha de goles, bueno, pues han callado esas palabras y bueno, pues el resultado de 7-2 yo creo que lo dice todo, ¿no? Pues un partido que han vuelto a ser esa máquina de generar ocasiones y de materializarlas y bueno, pues con una Marta García estelar con 4 goles y que ya la pasada temporada Marta fue fue la máxima goleadora del equipo y este año pues está siendo igual la máxima goleadora. Y decir pues también el regreso a las pistas de Judith tras ser mamá y con gol incluido. Entonces, pues bueno, la celebración en la granja pues fue mejor. Fue una fiesta completa. Comparto contigo lo de Martica porque es la zurda de oro de Guanapis Aldelis. Tiene una zurda magistral y como le dejes 1 metro te la puede colocar en la escuadra sin ningún tipo de problema, desde donde quiera y cuando quiera. Es una jugadora que llega muy bien desde atrás y que tiene un golpeo pues muy potente y que va entre los 3 palos. Y bueno, y desde aquí pues nos alegramos muchísimo, ¿no? Del retorno de Jude a las pistas después de su maternidad. Ya no la han podido retener más en la grada ni en el banquillo y siempre es una extraordinaria noticia el volverla a ver de corto y volverla a ver disfrutando de un deporte que tanto quiere y tanto ama como es el futsal. Sí, además es un refuerzo muy, muy importante. O sea, la pasada temporada, hasta que tuvo que dejar de jugar, era una de las jugadoras más desequilibrantes de la plantilla. Y al final, yo creo que también eso lo notó bastante el equipo la pasada temporada. Y pues bueno, su regreso esta temporada yo creo que va a aportar mucho, porque es una jugadora que aporta tanto en ataque como en defensa. Y bueno, pues desearle toda la suerte del mundo y bueno, la iremos siguiendo. Seguiremos sus andanzas con el conjunto Nero Achurri. Y seguimos con el análisis. Entre Ríos Zaragoza, victoria también para las chicas. Y oye, se han vuelto a despachar, ¿eh? Le están cogiendo gusto a la segunda división. Sí. Y que siga así, ¿no? Visitaban una pista muy complicada como es la de Bisontes Castellón, que es una pista que bueno,
en temporadas pasadas que hemos hablado tú y yo en el programa de radio acerca de lo que es jugar allí en esa pista, por el tema de arbitrajes que a veces tienden muy a pitar un poquito casero, digámoslo así, y luego aparte que es un equipo que tiene muchísima calidad, que en su pista es muy complicado hacerles gol y muy complicado dominar los partidos, y al final pues las de Sergio Molina cumplieron con creces y bueno, he podido hablar con Sergio y ya me ha contado que es un partido que se gana desde la defensa, una defensa muy fuerte, muy bien plantada y que ahogaban en la salida de balón del equipo castellonense y muestra de ello, pues bueno, ese 0-2 que llegan al descanso, ya luego en la segunda parte pues echa el equipo un poquito para atrás. Y bueno, eso le da un poquito de alas al equipo local y bueno, pues un tiempo muerto y para resolver todo eso, para ajustar todo. Y en un portero jugador que está haciendo el equipo local, pues bueno, cogen un balón y a puerta vacía, pues bueno, hacen el 0-3 definitivo y unos 3 puntos que son muy importantes para seguir manteniendo esa posición, porque recordar que están terceras en su debut en la categoría y están terceras por méritos propios. Sí, eso te quería comentar. Estamos hablando de un equipo que es recién ascendido de nuestra liga, de la autonómica, a esta segunda división y lo están haciendo francamente bien. Pocos equipos consiguen pintarle la cara al FM Castelló en su cancha, ¿eh? Ojo. Pues ojo. sí. La verdad que como hemos dicho antes, que es una pista muy, muy difícil de jugar por el rival que tienes enfrente y bueno, ir allí y quedar 0-3 yo creo que habla muy bien de cómo se está trabajando desde el Entre Ríos Zaragoza. Y las que también hicieron los deberes y de qué manera fueron las chicas del grupo Reciclarte César Augusta. Victoria y, oye, también, es que este año estamos viendo mucho nivel en nuestros equipos. Una plantilla totalmente remozada, porque tú ves la plantilla de grupo Reciclarte, de César Augusta, y a ver, porque nosotros las seguimos, ¿no? Desde chiquiticas, pero es que ves muchas jugadoras que las hemos visto hace 4 días en cadetes, ya vistiendo la zamarra del primer equipo. Eso es una noticia extraordinaria. Y eso yo creo que también habla muy bien de cómo se está trabajando el fútbol sala femenino en Aragón. Al final, también los recursos que puedas tener para poder fichar jugadoras que dices, bueno, pues tiras de la cantera, pero vamos, si tiras de la cantera, pero porque tienes una cantera que tiene calidad y tiene jugadoras para estar en la categoría y lo están demostrando, O sea que a mí mucha gente me decía, a ver César Augusta, a ver lo que hace, porque mucha gente joven, pues bueno, pues ahí las tienes, o sea que es que están en sexta posición también por méritos propios y bueno, al final se demuestra también en el partido que disputaron el domingo en una pista como la de Ibiza, que es una pista que yo creo que también va a ser complicada ir a jugar porque yo creo que hay jugadoras que no viajan, tengo entendido, y son jugadoras que han tenido, o han estado en equipos importantes y bueno, pues bueno, un partido en el que viajas, tienes que jugar en domingo, que a lo mejor eso también te hace, si juegas cerca de casa, bien, pero jugando fuera, pues yo creo que lo complica un poquito, pero bueno, el equipo se puso también 0-2 a falta de 20-25 segundos para llegar al descanso, una mala salida de balón, recorta distancias el equipo local, pero una buena defensa también del equipo entrenado por Chino, pues bueno, permite que el equipo no sufra en exceso o que sepa sufrir cuando el equipo local pueda tener sus ocasiones y al final pues bueno, marcan el 1-3, aunque luego se acaba con 2-3. Era un partido que también hubo muchas ocasiones de
falladas por las chicas entrenadas por David y que podrían haber subido un poquito más esa diferencia en el marcador, pero bueno, 3 puntos importantes para seguir sumando, para seguir estando en los puestos para arriba y bueno, muy bien por los 3 equipos aragoneses. Le vamos a preguntar a nuestra protagonista si le dieron mucha faena o no allí en Ibiza. Buenas noches, Sara. Hola, buenas noches. Hola, Sara Sara. Valdivia, la cancerbera del grupo de reciclaje del César Augusta. ¿Qué tal por Ibiza? Futbolísticamente hablando. Futbolísticamente hablando, fue un partido muy duro, la verdad, porque como ha dicho bien Carlos, nos pusimos por delante pronto 0-2, que parece pues que sí ya te puedes relajar un poco, pero nos suele pasar últimamente que concedemos pequeños errores al final o al principio del partido o al final de la primera parte y acabas metiendo al rival un poco dentro otra vez para que afronte la segunda parte de otra manera. Entonces, pues bueno, fue duro, tienen jugadoras que a mí personalmente me parecieron bastante completas y sí que creo que será una pista bastante difícil también por lo que supone un viaje tan largo. Pues nosotras fuimos primero a Barcelona, luego en Barcelona pues la esperan los aeropuertos, ya sabéis cómo es, luego vete en avión hasta Ibiza y pues eso, fue una paliza, pero bueno, lo más importante es que nos trajimos los 3 puntos de vuelta y ya está. Eso sabe mejor, ¿eh? Después de la odisea de tener que viajar hasta allí, el volver con los 3 punticos a casa, oye, dices, bueno, charla con gusto no pica. Sí, la verdad que sí. ¿Cómo estás viendo este año a la plantilla? Porque comentábamos ahora Carlos y yo, pues yo creo que es un secreto a voces, ¿eh? Todo el mundo nos sorprendió, ¿no? La salida de muchas veteranas del equipo y esa apuesta por la juventud extrema de vuestra plantilla. Y de momento parece que la cosa va bien y que las chicas están dando mucho nivel. Sí, la verdad que sí, que al principio, como ha comentado Carlos, pues que igual se decía un poco que a ver cómo afrontaba la temporada pues el César Augusta, que había una plantilla muy joven, pero bueno, creo que desde el principio hemos empezado a trabajar muy bien, muy serios, la incorporación también de Rafa Albalaz ha sido un plus de preparación física muy buena, con Chino pues unas cuantas ya habíamos trabajado el año pasado, hemos intentado integrar en este juego, en el juego que él plantea, pues a las más jóvenes, que la verdad que desde el principio se han mostrado muy participativas, han asimilado todo súper bien y yo creo pues que tenemos que seguir en esa línea, trabajando desde lo que vamos haciendo toda la semana, jugando nuestros partidos y teniendo pues esa personalidad, yo creo que bastante competitiva que estamos mostrando en estas primeras jornadas. ¿A las jóvenes veteranas os ha tocado poneros los galones o no? Bueno, sí, siempre un poco, pues, un poco más tema de compromiso, de enseñar las jugadas, todas esas cosas. Siempre hay que poner un poco más, porque cuando eres más joven, pues ves más importantes otras cosas igual. Entonces, pues bueno, pero la verdad que muy bien porque hemos hecho muy buen grupo, nos llevamos todas bastante bien también fuera de la pista, tenemos esa mezcla ahí un poco pues de veteranía y de juventud, que la juventud también aporta muchas cosas buenas, porque yo muchas veces igual estoy un poco más negativa y ellas son siempre, pues venga, pues tal, pues no sé qué. Entonces, no sé, es un poco ir haciendo un equilibrio entre todas y la verdad es que yo estoy muy contenta. Carlicos, dispárale tú que a mí me está parando todas, macho. Jolín, es que es buena portera. Así que yo lo que decía ahora de la juventud que tiene cosas, pues al final las jugadoras jóvenes también tienen un desparpajo natural que muchas veces pues se necesita, ¿no? Por lo mecanizado que puede estar ahora mismo el fútbol sala, pues bueno, las jóvenes que tienen esos momentos de locura, que un regate, un tiro y que te dan 3 puntos. Yo le quería preguntar a Sara, aprovechando que tenemos una portera, ¿cómo se vive un partido desde la portería? Porque al final la portería yo creo que es el puesto fundamental en el equipo. ¿Cómo vives un partido con la responsabilidad que eso lleva? Pues como bien has dicho ahora mismo, pues con mucha responsabilidad, porque al final todos sabemos que es una posición donde los fallos se notan mucho,
tienes que estar siempre concentrado y atento al partido, porque aunque esté siendo igual un partido un poco más sencillo, en cualquier momento pues pueden llegar y hacerte gol y meterse en el partido, como nos pasó el otro día en Ibiza. Entonces, pues bueno, siempre con responsabilidad. Yo personalmente me pongo más nerviosa en el banquillo que en la pista, eso también lo tengo que decir, porque suelo jugar bastante tranquila y los nervios los llevo bien, pero cuando estoy fuera lo paso peor, cuando estoy en el banquillo o en la grada. Le preguntamos por el envite de la próxima, de esta semana ya. Sí, claro, por supuesto. Pues bueno, recibís a los Asuna en casa. No sé si pudisteis ver el partido que enfrentó ya con el Entre Ríos. ¿Cómo ves el partido de este fin de semana? Pues pese a los resultados que lleva Osasuna, yo creo pues que ellas también van a intentar romper su racha negativa cuanto antes, entonces vendrán con muchas ganas. Esperamos un partido duro porque intuimos que ellas nos esperarán atrás, como han venido haciendo estas jornadas. Entonces, pues paciencia para atacar, que no nos creen contras fácilmente porque ellas intentarán aprovechar esas ocasiones. Y nada, un partido duro, otro más, porque en esta liga todos los partidos te suponen una exigencia máxima y con muchas ganas ya de que llegue el sábado y poder volver a conseguir los 3 puntos y más en casa, que llevamos ya 2 seguidos fuera. Siempre hay ganas de jugar en casa. Nos dice Nicolás Escudero Panillo. Grande, Sara, un abrazo desde Andorra. Grande programa, claramente, a seguir así. Tienes tifosis por ahí, ¿eh? Además tienen mucha conexión César Augusta y Andorra. Sí, trabajamos juntos en verano, Nico y yo, que viene al campus que hacemos en Muniesa y ya llevamos 2 años haciéndolo, así que súper bien porque también nos trae chicas de las suyas, de Alcoriza y de Andorra, así que hacemos ahí un grupillo muy bueno. Tenías también tu comentario, Carlos. Sí, ya lo he visto. Grande, Carlos. Sí, pero es una persona que creo que me tiene mucho aprecio, que compartimos apellido y todo. Me va a tener que traer yo también tifosis para subirme el ánimo. Pues Sara, la última, que nos está esperando todas también, que ya vamos a ver si te la va a tirar a la escuadra, ¿vale? O sea, que ya aviso. ¿Cómo estás viendo el nivel del resto de equipos aragoneses en la competición? Pues la verdad que yo creo que no hemos podido tener mejor inicio de temporada los 3. Sí que es verdad que yo creo pues que Guanapix sí que estarás toda la liga ahí arriba peleando por el ascenso. Esperemos también poder mantenernos ahí tanto Entre Ríos como nosotras. Haremos todo lo posible los 2 equipos, creo que estamos trabajando todos muy bien. Además, aquí en Aragón pues tenemos una competitividad muy sana entre los 3 equipos. Yo personalmente tengo amigas en los 2 equipos y cuanto mejor les vaya a todos, pues mucho mejor para el fútbol sala aquí en Aragón y para poder celebrar cosas a final de temporada y tener ilusión hasta el final. Pues sí, yo firmo con no sufrir como el año pasado hasta la última jornada, que decía, pero hombre, las guerreras se tienen que quedar, joder, se tienen que quedar. Pues oye, al final os quedasteis. Le dieron emoción, Hubo equipos que le dieron mucha emoción a ese final de liga, madre mía. Sí, pero ya demasiada tú, Carlos. Ya llega un momento que dices, hostias, no le deis tanta emoción. Vamos a hacer los deberes pronto y oye, y así ya nos dejáis con ese gustico de decir, venga, otro añico más en segunda división y a disfrutar. A ver, lo más importante es disfrutar, porque las últimas temporadas al final iban costando y los finales eran duros. Cuando estás ahí abajo hay que apretar mucho los dientes y es difícil de gestionar. Bueno, pues Sara, este año nos quitamos el malfario pronto, mitad de tabla para arriba y disfrutaremos de otra manera, ¿vale? Sí, eso es. Un abrazo, Sara. Mil gracias por estar en 40x20. A vosotros, hasta luego. Gracias, Sara. Adiós. Vamos rápidamente con Autonómica, Carlos, que ha habido sorpresas.
Jolín, y vaya sorpresas, ya tenemos cambio de líder. Nos vamos a convertir en el programa Gafe, tú. No va a querer subirse ningún entrenador aquí. Los entrevistamos, pierden. Algo pasa. Bueno, al final hay que jugar los partidos y eso es lo que se hizo este fin de semana. La verdad que es que ya hablamos de que es una liga que hay poquitos equipos, solo se juegan 4 partidos por jornada, pero vaya 4 partidos además con mucho gol. Yo creo que el público en la grada lo disfrutó demasiado. Y bueno, caía el líder, Alfajarín femenino, en la pista de César Augusta, caía por 5-2. Ya nos dijo David que afrontaban el partido con bajas bastante importantes y bueno, pues es que esta liga yo creo que cualquiera puede meter mano y sin quitar mérito evidentemente a las victorias de los equipos. Yo creo que esto es lo bonito de la competición. San Viator se deshacía 6-0 de Borja femenino y ya pues con la derrota de Alfajarín pues coge ese liderato. La goleada de la jornada fue para el Aragón 21 Colo Entre Ríos, que fue 11-1 contra el Lumpiaque femenino, y otro de los partidos interesantes de la jornada, que era ese Avenida Aragón contra el Tapicarama Guanapis Intersala 10, que se quedaron los 3 puntos en Alagón por esa victoria de 7-0 contra el filial de Guanapis. Así, pues bueno, se queda la clasificación con San Viator primeras, con 9 puntos, suben a la segunda posición Avenida Alagón con 6 puntos y un partido menos, porque en la primera jornada aplazaron el encuentro, y Alfajarín pues cae hasta esa tercera posición con 6 puntos. O sea que la liga está abierta, la liga está interesante y bueno, pues deseando que llegue esa nueva jornada para ver qué tal los resultados. Fíjate, tú hemos ido a escape que no hemos dicho los rivales de Entre Ríos y de Guanapis Aldelis en segunda división. Pues sí, no los hemos dicho. Bueno, como ya hemos dicho antes, empezará esa tarde de futsal en el pabellón de la Granja con el grupo Reciclarte César Augusta recibiendo a los Asuna Futsal. Después a las 7 Entre Ríos Zaragoza recibirá a la Concordia y será el domingo a la 1:30 la visita de Guanapis Aldelis a la pista de Ripollet, una pista también complicada. Y veremos a ver qué tal nos depara esta nueva jornada, que esperemos que sigan los equipos arriba y que volvamos a contar un pleno de victorias aragonés, que yo creo que el futsal aragonés está muy fuerte este año. Está de moda, como siempre. Un abrazo, Carlos. Luego me parece que entrarás un ratico. Quédate por ahí. Lo dejamos ahí en alto. Eso es. Vamos con la segunda división B y la división de honor juvenil. Hoy ha entrado antes, Alex Oliva. Muy buenas noches. Buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el graderío. Vamos rápidamente con la segunda división B, con los partidos que se disputaban esta jornada. ¿Y ha habido sorpresas? Ha habido sorpresas porque tenemos nuevo líder, una jornada más, hemos vuelto a cambiar de líder en esta segunda B. Ha sido Picalsent el que sigue sin perder, por desgracia. Entre Ríos Zaragoza, perdía por 1-5 contra el Horchata B y que no era capaz, ¿no?, de sacar el partido adelante. Al final tenía que caer. Así es. Parecía que podía ser, ¿no?, ese líder que marcara el ritmo en la competición. Llegó un Horchatable, que estaba haciendo buenos partidos, estaba haciendo buen inicio de temporada, pero no terminaba de encontrar, ¿no?, ese gol que necesitaba para sumar más puntos. En esta jornada lo ha tenido y del todo con una manita, ¿no?, al Colo-Colo. Bueno, pues se vuelve a repetir, ¿no?, nuestro mantra de entrenador que pasa por aquí. No sé, yo ya no sé, Alex, no, vamos a citar jugadores, no entrenadores, por si acaso. En Seguimos este caso,
Dime. Citamos a jugador, citamos a San Pedro, ¿no? De segunda B. Sí, citamos a San Pedro, entrenador, jugador-entrenador, que estaba también en el División del Juvenil. Así es. Pero bueno, vamos con qué hizo el Sala Quinto. Pues el Sala Quinto ganaba en su visita a tierras riojanas contra el Fútbol Sala Albelda. Lograba un resultado de 1-3 en el que pues se adelantaba en el marcador y lograba evitar, ¿no?, que el Fútbol Sala Albelda lograra ese empate, ¿no?, a 2-2, que se volcó con todo y finalmente el conjunto de Quinto lograba la victoria. Una victoria trabajada, pero 3 puntos que saben a gloria, para los del Sala Quinto, que ya tocaba. Ya tocaba. 3 puntos que saben a gloria, que les saca un poco, ¿no?, de esa zona baja de la clasificación, les mete en esa zona media en la que van a tener que seguir luchando y seguir trabajando, ¿no?, como hicieron esta jornada pasada. Los que también siguen trabajando son los chicos de Pinseque. Así es, que caían por 7-6, ¿no?, contra el Álamo en Madrid, en un partido complicado que se les complicó en los primeros 8 minutos de partido, que el Álamo les metió 3 goles rápidos, no sé exactamente qué pasó, pero se vinieron abajo en ese inicio de partido, no estuvieron concentrados, ¿no?, como tenían que salir al encuentro, y sí que es cierto que al final consiguieron remontar y remando al final se quedaron en la orilla, porque el Álamo cerraba el partido en los últimos instantes del partido con ese séptimo y definitivo. Una lástima caer después de casi rozar, ¿no?, la heroica, el verte así es. El verte así. Y nos queda el último en discordia, ¿no? A Contebrota usted, que lograba una victoria por 4-1 contra Villadequel, un Villadequel que lo está pasando mal en la categoría, le está costando mucho entrar y parece que Tauste va cogiendo forma, ¿no? Va empezando a rodar, va empezando a conseguir victorias, a conseguir puntos muy valiosos que le colocan en esa novena plaza, ¿no?, de la ¿Cuáles son los rivales de los nuestros la próxima semana? Pues tenemos derbi, Entre Ríos Zaragoza se enfrenta a Contebro Tauste en la Granja el domingo a las 12 de la mañana. Partido que seguro va a ser muy interesante, ¿no?, entre un Entre Ríos que viene de perder y un Tauste que viene en una buena dinámica. Por su parte, Pinseque recibe al líder, recibe a Picassent en el pabellón de Pinseque a las 6 el sábado, a un Picassent pues que no conoce la derrota. Ha logrado un único empate, si no me equivoco, ha logrado 2 empates, son sus peores resultados, y a ver si hay suerte, ¿no?, y como nos tiene mal acostumbrados Ángel Gascón a meter esos 2-3 goles por partido y consigue llevarse el gato al agua. Como le gusta esos partidos eléctricos que dice Ángel. Así es. A ver. Hombre, si partido que podremos ver por el canal de YouTube del conjunto de Pinseque, que habitualmente suele emitir sus encuentros a través de esa plataforma, o sea que el que no pueda acudir a la Villa de Pinseque pues puede verlo a través de su canal de YouTube. Pues oye, ya estaremos conectados, sin falta. Y por último, pues el Sala Quinto, que se enfrenta al que viene de ganar a Entre Ríos, se enfrenta a Chatave, que veremos a ver, ¿no? Va a ser un partido complicado, un partido correoso para los de Quinto, pero que vienen en una buena dinámica, vienen trabajando mucho y seguramente le vayan a poner las cosas muy complicadas, igual que lo hicieron con Picassent, ¿no? Que ahora mismo es el líder, fue el primero en forzar un empate al conjunto valenciano. Veremos a ver esta jornada contra el conjunto navarro. Vamos ya con la División del Juvenil. Hoy hemos tenido al protagonista adelantado, a Miguel Laoz, que ya nos has comentado pues cómo fue el encuentro, ¿no?, de Guanapís, pero nos quedan todavía 11 equipos aragoneses en esa categoría. ¿Qué han hecho los nuestros? Pues como ya habíamos comentado antes, el Sala 10 ganaba su partido contra Coras, un partido que se les complicaba y que Adrián Ortego tuvo que sacar al séptimo de caballería desde el banquillo, como son Pedro Altava y Miguel Laoz, que marcaban la diferencia en esa segunda parte y le daban la victoria al conjunto blanquillo. Ebrosala ganaba el partidazo del sábado, ¿no?, te diría yo, contra la Cigüeña. Un partido que parecía que iba a ser bastante más igualado, donde la Cigüeña, que viene
por lo que me han dicho que no está pudiendo entrenar en Monzalbarba y en ningún otro pabellón estas últimas semanas. Y se notó en la pista porque Brosala lo medio pasó por encima, sobre todo en esa primera parte donde los de Portu salieron bastante desconcentrados sin saber muy bien el plan de juego. Tendremos que preguntar, por qué motivo están sin pista los Hasta chicos donde de... se está arreglando la pista, se está pintando, ¿no? La pista, el parque. A ver hasta cuándo, ¿no? Pueden entrenar. Alguna alternativa les tendrán que dar, ¿no? A los chicos, porque Así si no, vamos. La dinámica se va perdiendo. Y ya se vio en el partido, destacar del partido a un Álvaro Cantín de primer año, máximo goleador, empatado, eso sí, con un jugador de Boca Ijar, que creo que es David, si no me equivoco. Un Cantín que lo maneja todo como si fuera de tercer año. Seguimos con los nuestros. Pues Entre Ríos Zaragoza lograba la victoria ante la Asociación Deportiva San Juan en su visita a Navarra, con un resultado de 6-3. El conjunto navarro le puso las cosas complicadas, ¿no?, al Entre Ríos Zaragoza, que supo sacar el partido adelante en esos últimos 15 minutos. Boca Ijar lograba esa victoria, ¿no?, que parecía que podía ser adelantada, ¿no?, ante un Utebo que le está costando. Sí que es cierto que logró la victoria ante Compañía María la jornada pasada, pero le está costando a Utebo esta temporada, y Boca Ijar se aprovechó de ello para sumar su tercera victoria consecutiva. Mira, nos dicen David Bernal es el goleador de Boca Ijar y están segundos él y Cantín de máximos goleadores de todo el estado. Así es. Hostia, pues eso ahí hay mucho gol, Mucho gol. Para 6 jornadas que llevamos. De todos los grupos. ¿Y qué hizo la Almozara? Pues la Almazara sorprendentemente empataba a 3, ¿no? Contra Compañía de María, que lograba otro empate. Sorprendentemente digo, porque la Almozara venía de no perder varios partidos consecutivamente, Compañía de María venía de hacerlo, y pues rascaba un punto, ¿no?, el conjunto de curas, como dices tú, sí. Y seguía salir de ese triple empate en la zona baja. Alcañiz y Gran Vía, ¿cómo los tenemos situados? Gran Vía se llevaba por delante, ¿no?, al conjunto de Teruel, al Alcañiz. Un Gran Vía que está demostrando ser muy fuerte, que está demostrando tener una buena dinámica de juego, y a varios equipos de la parte alta de la clasificación les ha costado, ¿no?, empezar ese partido con goles. Es un equipo que defiende bastante bien, y si ya le sumas que puede meter 7 goles en un partido, pues mejor aún. Nos faltaría el Lepanto, si no me falla la cabeza. Así es, falta Lepanto y Patatas Gómez también. Lepanto perdía 6-1 ante el conjunto navarro, ante el Rivera de Navarra, que se está colocando también, ¿no?, como el sexto en discordia en esta división de honor juvenil del grupo 6. Y Pirineos ganaba, ¿no?, por 1-3 al Patatas Gómez, que sigue con ese punto que sumó en la primera jornada, si no me equivoco, y que le va a tocar también remar mucho, igual que a Compañía de María, a Utebo y Lepanto. Pues con ese certero análisis nos quedamos tanto de la segunda división B como de la división de honor juvenil, que cada semana nos presenta Alex Oliva. Muy buenas noches, Alex. Buenas noches, Nacho. Bajamos un escalón y nos situamos en la tercera división con otro Alex, con Alex Les. Muy buenas noches, Alex. Muy buenas noches, Francho. Buenas noches a todo el mundo. Bueno, volvíamos después del Pilar a que se volviera a jugar ya de manera habitual en la tercera división. ¿Cómo ha ido la cosa? Pues bueno, primero tenemos a Almonacid, que venció 3-2 frente a Paniza. Un Almonacid que después de las 2 primeras derrotas parece que ya va cogiendo un poco la dinámica con esa victoria, empate y victoria. Cadrete, que se llevó por delante a Andorra con un 12-3. Peña La Murga, que perdió en casa con Ainzón 3-5. Ebrosala Casablanca perdió 0-2 en casa contra Ijar. Utebo, sorprendentemente en un partido que parecía estar disputado, acabó perdiendo en casa 3-9 contra Borja. Y por remarcar sobre todo, Gelsa 4, Coras 4. Gelsa consigue su primer punto esta temporada y lo consigue frente a un Coras que solo sabía ganar. Y no solo eso, sino que encima tuvo que empatar Felipe con un gol en el minuto 39 para no irse de vacío de Gelsa.
Y luego tenemos el Pirineos 6, Zafán 4, uno de los grandes partidos de la jornada, en los que Pirineos fue capaz de marcar gol en el minuto 38, el sexto gol en inferioridad porque les habían expulsado al portero. Y en el partido con más goles prácticamente de esta jornada tenemos a Caspe 7, Calatayud 8, un partido en el que Caspe consigue empatar el partido en el minuto 38 a 7 y justo después Calatayud le consigue meter el octavo y llevarse el partido. Y con todos estos resultados pues seguimos con Coras liderando la clasificación con un empate y seguido muy de cerca por Borja, Pirineos, Ainzón y Zafán con 10 puntos. Y la semana que viene estaría bien, si que la gente le apeteciera ver algún partido, el Zafán Cadrete, que estará muy interesante en la parte alta de la liga. Te voy a preguntar por contra quién se va a enfrentar al Monacid esta próxima semana. Mira, buena pregunta, porque además se va a enfrentar a Nuestra Señora del Portal, a Coras Futsal, al líder actual de la categoría. Otro gran partido. Sí que es verdad que, como hemos visto, que Almonacid no ha empezado con buen pie. No sabemos qué tal será, pero seguro que será un buen partido, porque al final el líder, y que hablado la semana pasada con el segundo entrenador, y Almonacid va a estar bien igualada. Pues, si te parece, vamos a preguntarle a uno de los protagonistas de Almonacid, que no es otro que David Campos, su capitán. Hola, buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, David. Bienvenido a 40x20. Ya teníamos ganas de teneros a los del Almonacid aquí en el programa. Y bueno, ya oyes a Alex, que como todas las semanas nos analiza lo que ha ocurrido esta jornada. ¿Cómo estás viendo esta temporada, Diego? Bueno, pues bastante igualada. Hay que ver los resultados, cómo está la clasificación. El líder ya ha perdido, que era Corazonistas, y no hay ningún equipo que haya conseguido todo victorias. Entonces, parece ser que está bastante igualada. Hay equipos que todavía le queda una jornada por jugar. Es pronto para extrapolar, pero parece estar bastante igualada. Vosotros venís de descender de categoría la temporada pasada, después de hacer una gran Copa Aragón, que yo tuve el placer de poder narrar y donde metisteis a mogollón de gente en el pabellón. La verdad es que de los partidos más chulos que he podido ver yo en el futsal de verdad, en el de pueblo. ¿Cómo está llevando la afición el retorno a la tercera? Gracias por lo de la Copa Aragón. La verdad es que fue un lujo y también lo disfrutamos mucho la gente de Almonacid. Y bueno, en cuanto pues, a la afición, a ver, el cambio es drástico, porque bueno, es drástico, es un cambio muy grande. Al final pasas de tener que coger el coche o el autobús 5 horas para realizar cualquier partido, para jugar cualquier partido, a tener un desplazamiento de 40 minutos por norma general, a no sé que nos toque pues un Sabiñánigo, un Caspeo o algo así. Y luego, pues bueno, el nivel del equipo pues también ha bajado un poco, porque pues hemos tenido muchas bajas, y entonces pues bueno, toca volver a empezar, trabajar mucho e intentar asentarnos y hacer un buen bloque. A ti como capitán, me imagino que bueno, tú has sido de los que has decidido, oye, yo me quedo, es el equipo que llevo ahí en la piel. ¿Cómo convencisteis al resto de integrantes o a los que habéis querido atraer al proyecto? Me imagino, pues bueno, vendiéndoles que va a ser un proyecto que va a estar peleando por volver otra vez a llevar el equipo, ¿no? A segunda B, ¿o no? Bueno, ha sido complicado. La verdad es que el verano ha sido duro y hasta el final no teníamos las cosas claras. Al final no somos un club como cualquier otro. Este año se nos ha ido el equipo que teníamos por debajo. Solo somos un equipo y es realmente complicado. Los que hemos continuado pues es porque llevamos mucho tiempo allí y ya somos amigos. Si no me equivoco, seguimos 6-7 jugadores que llevamos como 6-7 años jugando juntos, los dos porteros y bueno, 4 o 5 jugadores más que al final somos los más mayores, que mira la media de edad y ya va subiendo. Y bueno, pues la gente que se marchó al final es normal, pues por condiciones laborales o porque tenían otros proyectos en segunda B, como es normal. Nosotros también orgullosos de catapultarlos, por así decirlo.
y a la gente joven, pues que se dé cuenta de la gente que ha venido al Monacid y dónde está esa gente también. Y bueno, pues que prueben. La gente que ha probado en pretemporada, pues ha decidido quedarse, será por algo. Creo que creamos buen ambiente, buen grupo y que luego la hora y cuarto, la hora y media que se entrena, pues ahí se compite. Y bueno, yo creo que los chicos, los nuevos, están disfrutando y no sé, muestran compromiso y creo que podemos hacer un buen bloque. Mira, dice Canfranero, el empate a 2 fue emocionante, si más no. Eso dice Canfranero. Sí. Yo tengo que decirte una cosa. A mí, por el ambiente que le metéis, extrapolándolo, me recordáis mucho al Brea en Piedrabuena. Ah, bueno. Que es una fiesta, cada partido allí es una fiesta. O sea, no... Cuando es el gran acontecimiento cada 15 días que tiene la localidad breana, en vuestro caso en Almonacid, pues que juegue en Almonacid, ¿no? En la categoría juegue donde juegue, pero bueno, pero está claro que la gente os acompaña y que el pabellón es de los que se suele llenar. Sí, bueno, estos 2 últimos años más todavía, pues porque al final éramos referente también en la comarca, en Badejalón y un poco también en Cariñena, porque estamos ahí en medio y pues que es que no, cuando no juegan los equipos de los pueblos de alrededor, al que le gusta siempre venía a vernos y animarnos. Sí. Venís de jugar contra el Paniza, eso es prácticamente un derbi comarcal, es el clásico de vuestra zona. ¿Cómo lo vivisteis? ¿Cómo fue el partido? Pues a ver, en cuanto a lo deportivo, era un partido que había que sacar porque nosotros llevamos un calendario un poco raro, llevamos 4 jornadas jugando en casa y de no haber ganado, pues nos hubiésemos quedado con 4 puntos. La siguiente jornada contra Coras se podían ir equipos a 18 puntos y nosotros quedarnos con 4. Al final había que sacar los 3 puntos como fuera. Y luego pues también, pues no sé, contentos porque pues muchos jugadores de Paniza son amigos, jugamos torneos en verano juntos, incluso pues Lupi también era especial porque ha estado 3 años con nosotros y volví a casa y bien, no sé, un partido divertido, estuvo guay. Te preguntamos ya la última. Contra Coras, ¿qué podemos esperar? Bueno, Coras es un equipazo. Tuve oportunidad de verlo contra Cadrete en Pilares, que jugaron la jornada atrasada y me pareció un equipo que va a estar arriba. Si mantiene, no sé, tiene algo, no sé, la ilusión o la juventud. Consiguió ganar el partido en los últimos minutos y no sé, creo que realizó una muy buena parte. Por lo que he podido ver, es un equipazo. Tiene jugadores muy buenos y juegan muy bien. Sí que se les fue un poco la segunda parte al principio, al final Cadrete también es un equipo con mucha experiencia, pero me pareció que lo vamos a tener muy complicado. Sí. Venga, Alex, la última para cerrarla tú. Pues es que prácticamente ya he podido comentar todo, pero sí sobre todo, pues eso, lo que comentábamos un poco de este año, tras haber descendido un poco, pues al final tenéis una plantilla en la que también se os va el máximo goleador. Y eso al final se tiene que notar bastante y quería saber cómo la afrontáis la temporada, porque claro, al ser un equipo recién descendido, pues todo el mundo pues tiene que estar arriba y tal, pero como tú has comentado, entre esas bajas y lo costoso del verano, ¿cómo habéis planteado el objetivo de este año? Bueno, pues como te comentaba, el objetivo era sacar equipo y volver a empezar. Al final los que decidimos quedarnos son los que empezamos todo esto en Autonómica. Hemos estado en las malas, hemos estado en las buenas y ahora pues vamos a volver a trabajar por intentar volver a empezar y sacarlo adelante. Es verdad que echamos de menos sobre todo pues el gol, porque a lo mejor la gente que nos hemos quedado pues somos de perfil más defensivo y tal. Sí que se nos han ido pues el gol, el desborde, la banda, pero bueno, los que se han ido a segunda vez nos alegramos mucho y los que se han ido a tercera pues también, menos cuando jugamos contra ellos, porque esos equipos se han reforzado bien. Pues Diego Campos, un placer tenerte aquí en 40x20 y que vaya bien el próximo encuentro contra Coras. Es un partidazo que nosotros desde aquí ya animamos a que los aficionados acudan a ver ese partidazo de rivalidad sana. Un abrazo. Muchas gracias y a ver si a mí no me gafáis y ganamos nosotros el domingo, ¿eh? Venga. Tomamos nota. Venga, muchas gracias. Adiós. Claro. Bueno, vale, rápidamente, Autonómica. Sí, hacemos un paso rápido, sí, por las tres grupos. Por aquí el de Zaragoza
no, bueno, un poco de repaso, pues Coras 5, Compañía de María 5, San Lázaro 0, Zaragoza Unión 4, Torrellones 1, Alto Aragón Jaca 5, Calasanz 2, La Almozara 5, Gurrea 5, San Jorge 2, El Límite 5, La Salle Montemolín 2 y sobre todo a destacar la sorpresa, entre comillas, del Burgo, un equipo que solo se conocía la victoria y perdió en casa frente a Sala 10, 1-3. Y el partidazo de Pastriz, un recién descendido de tercera, que consiguió vencer a Boscos por 4-3 en su casa, lo que hace que ahora mismo estén líderes Zaragoza Unión con 12 puntos y Pastriz con 12, solo conocen la victoria, y abajo Torrellones y San Lázaro, que llevan 0 puntos. Y la semana que viene un gran partido es ese Almozara Pastriz, que son dos equipos, pues como he dicho, Pastriz va segundo y la Almozara un recién ascendido, pero que está ahí arriba también peleando por esos puestos. Luego en el grupo 2, destacar sobre todo los 3 de arriba, que son Muel, Exea y Daroca. Sí que Exea y Daroca que llevan 7 puntos, Muel lleva 3 de 3, pues Exea y Daroca la próxima jornada se enfrentan en Daroca este fin de semana en un gran partido, que va a ser un partido sin duda, porque son dos equipos que yo pues he podido ver a Daroca jugar un poco este año y Exea al final va a estar ahí arriba, con lo cual va a ser un partidazo. Y en el grupo 3 de Teruel, pues tenemos arriba a dos equipos con 9 puntos, que son Alcorisa y Mosqueruela, pero es que seguidamente están Maestrado y Altiplano, que llevan 6 puntos, pero llevan un partido menos. Y ese partido que tienen aplazado es entre ellos y lo jugarán el 2 de noviembre y se sabrá quién va a estar ahí arriba peleando con 3 partidos ganados de 3. Pues con el certero análisis de Alex Les nos quedamos. Un abrazo, Alex. Un abrazo. Ya para cerrar, muy rápidamente, vamos con las selecciones. Rafa Beltrán. Bienvenido. Hola de nuevo, amigos. Bueno, vamos rápido, que ya sabes que el jefe de las máquinas tiene prisa. Hoy tenemos que volar, sí. Nada, hoy comentar un poquito solamente lo de las selecciones. No es un anuncio. Sí, pues nada, pues las selecciones continúan con su proceso de preparación. Pues ayer jugó la selección cadete un partido amistoso de preparación frente al Zaragoza Unión Juvenil y bueno, pues venció el equipo de Daniel Sanz. Y bueno, pues anunciar una noticia que ya te disponemos de selección aragonesa Benjamín femenina, que hasta este año no la teníamos, perdón, y vamos a anunciar quién es el seleccionador para esa selección, y es nada más y nada menos que nuestro amigo Carlos Perena, que está aquí, pues que va a aparecer. ¡Andanda! Ya se puede decir, pues, oficialmente. Sí, oficialmente. Pues, Señor seleccionador, esto ya metemos un nivel aquí de la hostia, tú. Seleccionador. Yo sé que habías estado en la de sordos, eso sí que lo sé. Pero eso es. Yo, igual lo sabe poca gente, pero sí, fui seleccionador de España de fútbol sala para sordos en la selección de veteranos. No llegamos a competir porque, pues bueno, estalló una guerra entre Ucrania y Rusia. Y teníamos que ir a Polonia a jugar el Mundial y bueno, pues se canceló todo. Bueno, pero aquí con la de Benjamín no se va a cancelar nada. No. Aquí esperemos que no. Tienes mucho donde elegir, ¿eh? Pues mira, me está sorprendiendo mucho. Sí que es verdad que hay mucho trabajo por delante, como además bien sabe Rafa, y es verdad que bueno, hay un hándicap, que es que no hay una liga Benjamín femenina, y esperemos que a ver si es el último año que no la hay, y a ver si se animan las chicas a formar equipos íntegramente femeninos, pero bueno, tenemos a César Augusta, de momento el único que sé que es César Augusta, que tiene un equipo con 13 niñas, y la temporada pasada ya también estaba César Augusta y estaba Andorra. Lo que no sé si Andorra tiene este año equipo íntegro femenino, pero bueno, estamos ya con el scouting de jugadoras, ya que están pues en equipos mixtos o están jugando
benjamines de segundo año en categoría Alevín. Entonces, pues bueno, ahí estamos ya con el visionado de dónde están, porque la liga va a empezar este fin de semana, así que con muchísima ilusión y a ver qué tal esta nueva aventura. Yo una preguntita solamente para Carlos. Lo primero, darle la enhorabuena. Yo creo que es un acierto por parte de los responsables federativos de su contratación como seleccionador femenino. Nadie puede conocer el mundo del femenino tanto como él. Y bueno, el proceso para la preparación, pues como el campeonato es en mayo, tienes unos cuantos meses. ¿Cómo lo afrontas? ¿Cómo afrontas el proceso de preparación? Pues bueno, como dices, es en mayo, será junto a la Benjamín masculina las dos selecciones que jueguen últimas y bueno, pues ¿cómo se va a llevar? Pues a ver el máximo de jugadoras posibles. Ojalá podamos ver a todas las chicas que están en edad convocable y bueno, pues a trabajar con la máxima ilusión. Eso es lo que les tenemos que transmitir a las chicas y bueno, pues lo dicho, a intentar formar la mejor selección posible, porque además los dos rivales, como también sabe Rafa, pues son muy, muy duros. Ha tocado Galicia y Cataluña y bueno, pues este primer año que sirva de experiencia, veremos qué selección podemos formar y a trabajar duro desde el primer entrenamiento. Pues yo tengo clarísimo de que conseguiréis sacar una selección de nivel, por lo que me ha tocado a mí narrar en exclusiva prácticamente los torneos que ha podido formar y que ha conformado César Augusta con sus chicas, con sus peques, siempre metiendo al equipo en la final, siempre peleando hasta el último segundo por ser campeonas. Y desde luego yo creo que con esos mimbres, más lo que pueda rascar por ahí y la federación te pueda ayudar, estoy seguro de que vamos a tener una selección guapa. Mira, lo que decías de César Augusta, sí, por ser muy rápido, el año pasado la sufrí 2 veces. Me tocó jugar contra ellas en categoría Benjamín, con el equipo de Teresiano del Pilar, que es el equipo que entrenó de juegos escolares, y la verdad que es que ya avisé a los chicos de que no se dejaran llevar porque era un equipo íntegro femenino, sino que tenían muchísima calidad. Lo demostraron en la liga y en ese campeonato de España, que se quedaron subcampeonas de España ganando en la final. Bueno, chicos, pues reiterar la enhorabuena para nuestro compañero y amigo Carlos Parena. Rafa, nos veremos la próxima semana aquí en 40x20. Muy bien. Y a todos los que nos habéis aguantado hasta el final, 11:26 de la noche, mil gracias por estar con nosotros pegadicos en esta nueva emisión de 40x20 y desde luego, por mi parte, dar las gracias a nuestro amo, al jefe de las máquinas, Alejandro Pradel, siempre detrás, que a él todavía le queda faena esta noche. Lo dicho, nos vemos, nos oímos la semana que viene, el domingo en la Grada FM y el martes en 40x20 aquí en el canal de la Grada FM y Segundo Palo Futsal. Un abrazo a todos, sed buenos. Adiós.